general de la OTAN. Bien, Jens Stoltenberg, primera clave del día, esta cumbre en la que la OTAN y los aliados occidentales de Ucrania van a debatir sobre el apoyo militar que le van a ofrecer a Kiev. Las peticiones de Zelensky que, recordemos, ahora sobre todo están pasando por reforzar la defensa aérea, los cazas. Pero ese envío de cazas por el momento se pone en duda. El diálogo, la discusión está sobre la mesa, sí, pero por ahora dice Jens Stoltenberg que no es la urgencia. Vamos a ver a continuación, como decimos, las 4 claves con las que abrimos el programa de hoy. Las 4 claves que fijamos hoy en Rolling Stocks. Y la primera de ellas, como decimos, con Jens Stoltenberg, que insiste en que la prioridad en estos momentos es enviar tanques a Ucrania. Dice que los cazas no son un tema urgente. Lo ha declarado, como decimos, antes de la reunión del grupo Ramstein. La coalición militar agrupa más de 40 países aliados de Ucrania bajo la batuta de Estados Unidos. Hoy se reúne para abordar ese apoyo militar. Ucrania pide una plataforma de cazas porque teme un posible ataque en el aniversario de la guerra, así que lo que esperamos es que Ucrania pida ayuda a sus socios para proteger mejor sus cielos. Sin embargo, Stoltenberg no considera urgente esa ayuda aérea, ve más urgente el envío de carros de combate. The urgent need now is to deliver what has already been promised, to deliver the armored vehicles, the infantry fighting vehicles, the German Marders, the US Bradleys, and of course also the main battle tanks, the Leopards, and the other battle tanks that have been pledged. So the issue of aircraft is not the most urgent issue now, but it is an ongoing discussion. And as I've said before, we have ongoing consultations among allies on the type of systems allies should deliver to Ukraine, and that will continue. Y junto al ministro ucraniano de Defensa, los aliados van a debatir el despliegue de tanques prometido a finales de enero. Stoltenberg no cierra la puerta a la opción de los cazas, ojo. Dice que hay consultas sobre ese posible aprovisionamiento de este tipo de armamento pesado y que la ayuda militar de los aliados a Ucrania ha ido evolucionando conforme han ido pasando los meses y que va a seguir haciéndolo según avance la guerra. Dice que el tema de los aviones de combate no es el tema más urgente, que es una discusión en marcha, que tienen consultas entre aliados sobre el tipo de sistemas que hay que aportar a Ucrania, y hemos visto también cómo los distintos ministros se están sumando a esta visión, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, él asegura que la reposición de munición es mucho más importante que los cazas. Recordemos que ayer precisamente Jens Stoltenberg aseguraba que la flaqueza que afronta en estos momentos la OTAN es el hecho de que se estén consumiendo armas en Ucrania a un ritmo mucho más rápido que ese ritmo al que se están produciendo estas armas. Dice Pistorius que todos han entendido que la cuestión sobre la defensa antiaérea, la reposición de la munición, son mucho más importantes que esta discusión sobre los cazas, porque todos conocen que solo la formación de vuelo requeriría muchos meses. En cualquier caso, parece que también se extiende cierta unanimidad en cuanto a la posibilidad de una paz cercana. Stoltenberg ha asegurado que no ve señales de que Putin se esté preparando para la paz, sino todo lo contrario. Dice que se está preparando para más guerra, nuevas ofensivas y nuevos ataques. Escuchemos. And we see no signs that President Putin is preparing for peace. What we see is the opposite. He is preparing for more war, for new offensives and new attacks. So it makes it just even more important that NATO allies and partners provide more support to Ukraine, and we will meet later on today in the US-led contact group for Ukraine and address the urgent needs for increased support to Ukraine. Y mientras tanto, la respuesta del Kremlin, que asegura que la OTAN es una organización hostil, que está dejando muy clara su participación en el conflicto de Ucrania. Estas han sido las palabras del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, que de nuevo traslada cuál es la percepción general de Rusia,
que la OTAN está participando directamente en la guerra. El Kremlin insiste en que el suministro de armas a Ucrania por parte de la OTAN está prolongando el conflicto, así que acusa directamente a Jens Stoltenberg de ser el cabecilla que está alargando todavía más la guerra y que plantea la posibilidad de una mayor escalada. Tanto Zelensky como todos los aliados occidentales mantienen que esas entregas de armamento, de equipos militares avanzados, son cruciales para ayudar a Ucrania a resistir. Pero dejando este tema a un lado, y enseguida vamos a seguir trasladando cuáles son los principales mensajes que obtenemos de la cumbre de Ramstein y, por supuesto, estaremos a la espera de las reacciones por parte del Kremlin. Peskov ha hablado de otros temas, también ha hablado de la crisis de los globos, de los ovnis, pero no alienígenas, objetos voladores no identificados, terrestres. En este caso, esa crisis que afronta Estados Unidos. Aunque no le ha dado mucha importancia, dice que no merece la pena culpar a nadie, que es mejor dejar que los estadounidenses lo resuelvan por sí mismos. También ha hablado de la posibilidad de que Putin y Lukashenko se reúnan este viernes, 17 de febrero. Va a ser interesante porque ese mismo día también vamos a abordar el arranque de la conferencia de seguridad de Múnich. Muy importante, muy interesante, porque allí van a hablar los cabecillas de defensa y también de inteligencia de los distintos países, con el foco puesto, por supuesto, en Ucrania. No ha confirmado de todas formas Peskov este encuentro entre Putin y Lukashenko, solo ha dicho tal vez cuando se le ha preguntado por ello, pero ha prometido brindar más detalles sobre la reunión de ambos presidentes en el caso de que se diera este viernes. Tenemos que recordar que los líderes tanto de Rusia como de Bielorrusia suelen mantener reuniones con cierta regularidad. En 2022, sin ir más lejos, ambos se vieron al menos 10 veces y se llamaron para discutir sobre temas de defensa y seguridad, así que no sería una reunión fuera de lo habitual, pero sí una reunión bastante interesante si finalmente se produce dentro del marco de otras conversaciones que se estén produciendo también en el seno de Occidente. Y más allá de esto, más allá de estas dos claves geopolíticas, otra, y en este caso poniendo ya más la mirada en la actividad petrolera de Rusia. Porque tenemos que recordar un asunto. La semana pasada Rusia anunciaba que reduciría la producción de petróleo en 500.000 de barriles al día, como represalia, dijo, contra las sanciones occidentales. Después de este anuncio hubo cierto escepticismo sobre si realmente lo estaba haciendo por elección o porque no le quedaba otra. ¿Por qué lo decimos? Pues porque Occidente se está esforzando en estrechar el cerco de las finanzas rusas, con restricciones que van directas a mermar los ingresos del país. Occidente considera que Rusia se está doblegando ya bajo el peso de las sanciones. Lo dijo Kadri Simson, la comisaria de Energía de la Unión Europea. Decía, Rusia no puede mantener los volúmenes habituales de producción por la falta de acceso a la tecnología necesaria. Sin embargo, los datos que recogemos de Rusia nos cuentan una historia diferente. Las empresas rusas han sido las que más han perforado en sus campos petroleros en más de una década, a lo largo de 2022, con pocos signos de que las sanciones o la salida de algunas empresas occidentales hayan dañado realmente, de forma directa, las operaciones upstream. Esto explica cómo consiguió Rusia recuperar la producción de crudo en la segunda mitad de 2022, incluso a pesar de las restricciones a sus exportaciones. El jefe de la antigua unidad rusa de Deloitte asegura que la industria sigue funcionando como antes porque Rusia ha podido retener la mayor parte de las competencias, los activos y las tecnologías de servicios petroleros. Vamos a ver algunos gráficos a continuación, empezando por el primero, donde vemos cómo la perforación de producción rusa ha saltado a un máximo de varios años en medio de esas nuevas prohibiciones. Desde el estallido de la guerra, hace casi un año, la industria petrolera de Rusia ha experimentado un cambio, podríamos decir, dramático. Gigantes occidentales como BP, Shell, ExxonMobil abandonaron sus inversiones en el país. Algunos de los principales proveedores de servicios internacionales les siguieron. Y Europa, además, introdujo una restricción integral de exportaciones de equipos, tecnología y servicios para la industria energética en Rusia. Sin embargo, las plataformas petroleras del país han perforado una profundidad total de más de 28.000 kilómetros el año pasado, la más alta en más de una década, según datos de la industria que recoge la agencia Bloomberg. El número total de pozos iniciados ha aumentado casi un 7%, a más de 7.800, y la mayoría de las compañías petroleras clave han superado sus resultados en la comparativa con el año anterior. Vamos a ver otro gráfico, donde vamos a ver cómo Rusia ha abierto más pozos petroleros a lo largo de 2022, más que en 2021, en medio
de este entorno de sanciones. Varios factores han ayudado a Rusia a mantener su industria petrolera en marcha. El primero, los principales proveedores internacionales representaban en 2021 solo el 15% del segmento total de servicios petroleros del país. Las unidades internas de productores nacionales como Rosneft o Gazprom constituyen la mayor parte del mercado. En segundo lugar, algunos de los proveedores de servicios petroleros occidentales más importantes no abandonaron el país. SLB, Weatherford International continúan, por ejemplo, con sus operaciones en Rusia. Con algunas limitaciones, sí, pero siguen presentes. Y luego, en tercer lugar, los dos gigantes de servicios petroleros que sí se fueron, como son Halliburton o Baker Hughes, vendieron sus negocios en el país a la gerencia local. Siguen presentes, pero bajo otra premisa. Esto permitió, por tanto, que las unidades conservaran personal y experiencia, algo relevante para Rusia y para su actividad petrolera. El principal problema realmente para la industria petrolera de Rusia ha sido obtener equipos occidentales de alta tecnología, pero estos problemas se resuelven gracias a las importaciones a través de intermediarios en Estados amigos o encontrando proveedores alternativos en otro amigo, como es el gigante asiático, como es China. Otro gráfico que les mostramos, la producción de petróleo de Rusia, que se ha recuperado después del impacto de las sanciones de primavera. Desde el mínimo de 10,05 millones de barriles al día en abril, esto fue justo después del estallido de la guerra a finales de febrero, la producción de petróleo rusa se ha ido recuperando hasta 10,9 millones de barriles al día a finales de 2022 y se ha mantenido muy cerca de ese nivel en enero. Pero aunque el impacto de las sanciones haya podido ser limitado, la industria petrolera de Rusia afronta otros desafíos. Eso no debemos dejarlo de lado. Por ejemplo, el país no tiene la capacidad para almacenar petróleo a gran escala, así que si las empresas no pueden vender lo que producen por las restricciones occidentales, este sistema puede colapsar rápidamente. Y esto es lo que ocurrió, por ejemplo, durante las semanas justo después del estallido de la guerra el año pasado, cuando una huelga de compradores aumentó los inventarios de crudo hasta tal punto que Rusia se vio obligada a reducir la producción en unos 500.000 barriles al día. No hay evidencias de que la prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de crudo, el pasado 5 de diciembre, hayan causado problemas comparables a esos niveles, porque la producción rusa se ha mantenido estable en los 2 meses que han transcurrido desde entonces. Respecto a la prohibición del 5 de febrero, todavía es muy pronto para evaluar el impacto total, pero hablamos de esa prohibición europea sobre la compra de combustibles refinados, que incluye el diésel. ¿Cuál podría ser el impacto a largo plazo? Aunque las sanciones tecnológicas de Occidente probablemente no van a tener en el corto plazo un impacto notable en la industria petrolera upstream de Rusia, los efectos sí que pueden ser visibles a largo plazo y además, desde la anexión de Crimea en 2014, las empresas rusas han desarrollado conocimientos tecnológicos, han hecho progresos para aprovechar el esquisto y no depender de terceros. Y otro punto importante, aunque las sanciones tecnológicas restrinjan la actividad en reservorios más desafiantes, en este momento Rusia tiene suficientes reservas adicionales para mantener el flujo de petróleo. Suponiendo que la producción se mantuviese cerca de los niveles actuales, para 2027 solo el 3% dependería de las tecnologías a las que el país tiene dificultades para acceder en estos momentos. Así que, en resumidas cuentas, la producción rusa podría mantenerse en torno a los niveles de producción actuales durante al menos 4 o 5 años. Esto al menos sobre el papel, con la información de la que disponemos en estos momentos y el contexto en el que nos estamos moviendo. Así que esto hay que tenerlo muy claro. Pero antes, cuarta clave, mirando ahora ya sí al dato macro que les hemos estado desgranando y analizando en la última hora. ¿Hablamos de decepción o de susto en el dato de inflación que hemos conocido hoy? Bueno, la desinflación desde luego está perdiendo fuerza en Estados Unidos. Vemos un IPC general que se mantiene en la tasa anual en el 6,5%, en la tasa mensual en el 0,5%. Nos llama sobre todo la atención ese 0,5% mensual. ¿Por qué? Pues porque veníamos de un menos 0,1, que luego fue revisado al alza, 0,1%, pero aún así es un aumento de 4 décimas. Y claro, aquí nos preguntamos varias cosas. Bueno, nos decía Javier del Valle, veremos, ¿no?, si Powell ejecuta o termina de ejecutar la tarea para la que en estos momentos está liderando la Reserva Federal estadounidense.
frenar esta inflación desbocada que ha estado en máximos de los últimos 40 años. El pico lo estamos situando en junio del año pasado, cuando estábamos por encima de ese 9%. Estamos hablando de un 6,4% en estos momentos en la inflación general. Aún así, es un dato que ha decepcionado, aunque muestra una mejoría y muestra esos 9 meses consecutivos de descenso, 7 meses consecutivos de descenso. Sin embargo, recordemos que Powell en la última reunión de política monetaria hablaba de un proceso de desinflación en el que se estaba sumergiendo Estados Unidos. ¿Se precipitó a la hora de abordar esta cuestión en esa última reunión? Bueno, recordemos que al Banco Central Europeo le preguntamos por eso. Y bueno, al menos Christine Lagarde fue muy franca. En Europa todavía no estamos en un proceso de desinflación, no está en juego ese proceso. Veremos hasta qué punto Powell se tiene que comer parte de sus palabras, hasta qué punto pudo pecar de optimismo, a pesar de él ser el que arroja los jarros de agua fría sobre el mercado para que no se vengan demasiado arriba. Entre nuestros expertos hay cierto claro consenso, dicen que los tipos se van a mantener por encima del 5% más tiempo de lo que las bolsas se piensan. Además, partimos, como decimos, de esa base en la que Estados Unidos veíamos cómo había revisado los datos de inflación de los últimos 3 meses y cómo había una sorpresa negativa, ¿no? Porque en diciembre no había deflación mensual como se nos dijo, vimos cómo se nos indicaba que los precios habían caído un 0,1% en términos mensuales, pero en realidad mostraban una subida del 0,1%. Así que nosotros nos quedamos, como decimos, con estas 4 claves, vigilando la parte geopolítica, pero también, por supuesto, la lectura económica de los principales protagonistas, dato macroeconómico, IPC de Estados Unidos. Así que con estas claves y con este análisis arrancamos ahora ya sí, Rolling Stocks.